Buenos días. No, ya. Y ahora sí, tardes. ¿Cómo están? ¿Listos para recibir la palabra de Dios? ¿Cuántos saben cuál es el nombre de la serie que estamos viendo? Volver a confiar. Pues hoy terminamos nuestra serie de volver a confiar. Y este mes, ¿cuántos fueron bendecidos con este tema? Sí, yo espero que muchos, esa era la intención. Y quiero iniciar con una noticia que se dio hace unas semanas. Yo creo que muchos la escucharon. Charlie Kirk, un activista y político conservador americano, muy cercano y aliado del presidente Trump, recibió un disparo mortal. ¿Cuántos escucharon de esta noticia? ¿Sí? ¿No? ¿Muchos no? Fue muy sonado porque lo asesinaron mientras daba una plática en una universidad. Y de hecho, pues ahora con esto de las redes sociales y los videos, el video de cuando él está acabando de contestar y se ve cómo le cae el disparo y está muy impactante, ¿no? Y resulta que a los pocos días luego empezaron a circular los videos del joven que, yo creo que si me escucho con mucho eco, Beto, el joven que disparó, empezaron a circular los videos del principal sospechoso y dicen que el papá del sospechoso y lo confrontó y el papá lo entregó. Incluso dicen que había una recompensa por entregar a este joven que se ve ahí en la pantalla y el papá rehusó. Él dijo que se la entreguen a la familia del afectado, de Charlie Kirk. Y la verdad es que es una noticia que conmocionó el mundo entero. Y no solo Charlie Kirk fue ahora sí que el muerto, el atacado. La familia sufre una pérdida. Había una mujer, su esposa Erika Kirk, una mujer joven que perdió a su esposo de la manera más dolorosa. Fue asesinado en público. Y no solo perdió al compañero de su vida, sino también gracias al padre de sus hijos. Nadie hubiera juzgado a esta mujer si hubiera gritado odio, hubiera pedido venganza. Esa sería la reacción más lógica que pudiéramos haber esperado, ¿no? Asesinaron a su esposo. Pero lo impactante sucedió semanas después. Hace una semana, el domingo pasado, fue el funeral de Charlie Kirk. Y es ahí de la imagen que te presento. La esposa da un discurso. Y dentro del discurso que da esta mujer, ella dice: 11 días pasaron y esta mujer ya estaba expresando públicamente: joven, te perdono. ¿Por qué? Yo creo que esta mujer entiende un principio que hay en la vida humana. Todos vivimos heridas, pero cuando una herida se retiene más de la cuenta, produce rencor. Y cuando un rencor se retiene más de la cuenta, produce amargura. La escritura, tú vas a ver que durante toda ella nos enseña la importancia del perdón y la importancia de perdonar rápido. No es como tal, hay veces queremos aplicar la Biblia literalmente y decimos: híjole, no te puedes dormir sin que perdones. El principio ahí rescatable es: necesitas perdonar pronto. No le debiéramos dar demasiado tiempo al enojo. No le deberíamos guardar tanto una herida, porque una herida retenida más del tiempo suficiente produce rencor. Y un rencor retenido más del tiempo suficiente produce amargura, familia. Y la amargura lo contamina todo. Decidimos hablar este mes de volver a confiar porque creemos lo importante
Porque vivimos en un mundo caído en donde todos somos heridos. Y todos alguna vez herimos a alguien. Y es importante que tú y yo aprendamos este principio, porque la amargura lo afecta y contamina a muchos. Fíjate lo que enseña el escritor de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Qué interesante lo que está diciendo el escritor de Hebreos, que algunos de nosotros podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y dice: miren bien, no sea que alguno de ustedes esté dejando de alcanzar la gracia de Dios. Yo no quiero dejar de alcanzar la gracia de Dios. Mire, lo único que nos hace aceptos en el amado es la gracia de Dios. Lo único que nos hace que tú y yo nos podamos parar delante de Dios sin que nada nos pase, porque Dios es santo, es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y el escritor de Hebreos lo que está diciendo es: miren bien, porque no sea que alguno esté dejando de alcanzar esa gracia de Dios. Y nos da la razón por la cual podemos dejar de alcanzar esa gracia de Dios. Y fíjate lo que dice: que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Qué interesante, ¿no? Ahora, ¿qué es una herida? Una herida es cualquier experiencia que nos marcó con dolor, con rechazo, una traición, una pérdida, una injusticia. Estas semanas nos han estado hablando acerca de eso. Esme, la semana pasada nos habló algunas heridas importantes, las heridas del rechazo, las heridas del abandono. Pero todo aquello que nos marcó con dolor es una herida. Puede ser una pérdida, puede ser una injusticia. Hay algunas heridas que son visibles, hay otras que no se ven, pero son igual de importantes, sangran por dentro. La herida de esta mujer que veíamos al principio era real y profunda. Perdió a su esposo, alguien lo asesinó. Pero no todas las heridas son iguales, familia. Y quizás sería bueno iniciar reconociendo qué tipo de herida pudiéramos estar cargando. ¿Hay alguien aquí que esté herido? Todos en algún momento nos vamos a herir. Todos vivimos en un mundo, familia, lo repito, caído. En algún momento alguien nos va a herir. Y hoy quiero que descubramos que hay diferentes tipos de heridas, pero también hay un camino para sanar. Y voy a iniciar con los tipos de heridas que existen, porque no todas son iguales, pero después vamos a ver un modelo en la palabra de Dios que puede sanar cualquier herida. Tipos de heridas. La primera herida de la cual te quiero hablar es la herida sin razón aparente. Y les puse ahí Génesis capítulo 4, no lo voy a leer. Caín y Abel. Los dos van y ofrecen una ofrenda a Dios. Caín labraba la tierra, Abel era pastor de ovejas. Y dice la escritura que un día van y le presentan una ofrenda a Dios. Y dice la escritura que Caín le ofrece lo mejor de sus frutos y Abel el primogénito y lo mejor de su ganado. Y la escritura nos enseña que Dios se agrada de la ofrenda de Abel. Versículos después, ¿qué sucede? Caín mata a Abel. Yo te quiero preguntar, ¿qué le hizo Abel a Caín? ¿Qué le hizo Caín? ¿Qué le hizo Abel a Caín? Nada. De alguna manera pareciera que Caín se sintió herido porque Dios miró con más agrado la ofrenda de Abel y no la suya, pero Abel no lo hirió. Abel no le robó, Abel no habló mal de Caín, pero Caín se llenó de celos y esa herida, sin razón aparente, lo llevó a matar a su hermano, familia. Y esto es muy común. Mire, es común aquí en las iglesias. Híjole, es que, ¿viste? Ni siquiera me saludó. No, hombre, es el pastor y ni siquiera me saludó. Ni siquiera te vi.
Oye, pasó y me ignoró. Y eso puede generar una herida en tu vida y una ofensa. Y muy probablemente la persona ni siquiera se dio cuenta que tú estabas ahí. Y es importante que reconozcamos que tenemos una herida y que hay diferentes tipos de heridas. Y hay heridas que pueden ser sin una razón aparente. A mí me pasa mucho con Bere, que le mando un saludo. Hoy andaba un poco indispuesta de salud y no pudo venir. Pero me pasa mucho con Bere que vamos en el carro y me dice, qué gacho. Y yo, caray, ¿qué pasó? Me dijo, te está pidiendo el paso y no lo dejaste y ya se fue bien enojado. No lo vi. Yo tengo una mente dispersa, ¿eh? Usted platica conmigo y si ya pasó una mosca, ya me distrajo, ¿eh? Es difícil que yo logre mantener la atención. Le digo, no hombre, muy apenas. Me dijo, Bere, dice, de verdad yo no sé cómo no has chocado, porque si voy manejando y platico o ya pasó algo, me volteo sin ver lo que está enfrente. Y hay gente que se puede ofender y yo ni siquiera me di cuenta. Mientras preparaba esta predicación, me acordaba de algo que pudiera ejemplificar esto. ¿Cuántos de aquí les gustan las películas de superhéroes? Y hay una escena que me gustó mucho de Thanos, y es hasta un meme, porque va la bruja escarlata toda furiosa contra él y le dice, tú me quitaste lo que más amaba. Y Thanos le dice, ni siquiera sé quién eres. Y muchos de nosotros así estamos. Vivimos ofendidos con alguien y esta persona quizás dice, ni siquiera sé quién eres. Hay heridas sin una razón aparente. Y muchas veces cargamos resentimientos que ni siquiera tienen una base real, pero igual nos afectan, igual nos marcan. Y si no sanamos estas heridas, la envidia y el rencor se convierte en violencia, como lo vimos con Caín. El rencor se convierte en una competencia destructiva. La envidia, fíjate lo que dice Proverbios capítulo 14 versículo 30. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia escarcome de los huesos. La siguiente tipo de herida es la herida heredada. ¿Se acuerdan de la historia de Jacob y Esaú? Desde que están en el vientre de la madre empiezan a pelear por la primogenitura. Después Esaú vende la primogenitura por un planto de lentejas. Y después Jacob, con ayuda de su mamá, hace que robe la bendición de Isaac. Y pareciera que después huye Jacob, pero después se encuentran y pareciera que se reconcilian. Pero tú te vas a dar cuenta, si sigues leyendo la escritura, que no fue así. Los descendientes de Jacob es el pueblo de Israel. Los descendientes de Esaú es el pueblo de Edom. Y tú te vas a dar cuenta en toda la escritura que el pueblo de Edom siempre fue una piedrita en el zapato para el pueblo de Israel. Tú te vas a dar cuenta que Israel en el libro de Números necesita pasar por Edom y Edom no le permite el paso. Los teólogos concuerdan que Edom es la espina en el costado de Israel. ¿Por qué? Porque heredaron las heridas de los padres. Y quizás tú puedas pensar, ay Ricardo, eso pasaba en la antigüedad. Todavía, familia. Mire, ya no está mi mamá, pero está mi tía. Hace algunos, ya muchos años murió mi abuelita. Y ya sabe que las herencias hay veces pueden dividir familias. Y hubo una hermana, tía mía, que se quedó con la casa. Les dio poco dinero. Mi tío era el abogado de la familia y no, hombre, hubo una serie de pleitos. Que tan es así que esa tía que se quedó con la casa, uno de sus hijos golpeó al hijo de mi tía y golpeó a mi hermano. Estábamos jóvenes. Yo creo que ni siquiera entendía el pleito. Bueno, hasta la fecha
no nos vemos ese familiar y yo, ni con Alejandro ni con mi hermano. Somos primos, pero de alguna manera heredaron ese rencor. Mire, yo doy gracias a Dios que mi mamá nunca fue así. Nunca. Convivimos con la hija, no convivimos con él porque ni sabemos, está alejado. Pero convivo con mis demás primos, porque hay heridas que se heredan, familia. Arrastramos pleitos que no son nuestros, pero nos envenenan como si fueran. Y si no sanamos estas heridas, condenamos a nuestros hijos a repetir las mismas historias. Es tan común esto en el pueblo de Israel que Dios les recrimina que ya tenían un refrán arraigado. En el libro del profeta Ezequiel, Dios les recrimina y les dice: paren de usar este refrán. ¿Y sabe cuál era el refrán que usaban? Era este: los padres comieron uvas agrias y a los hijos les duelen los dientes. Heredaban tanto la herida, las situaciones difíciles que vivían los padres a los hijos, que este era un refrán que se utilizaba en el pueblo de Israel. Y Dios tiene que venir con el profeta Ezequiel y les dice: paren de usar este refrán. No solo hay heridas sin razón aparente, no solo hay heridas que se pueden heredar, hay heridas intencionales, hay heridas reales. Y aquí te pongo la historia de José y sus hermanos en Génesis 37. Esme nos platicó un poquito la semana pasada, y yo creo que algunos de nosotros conocemos José. Hay hasta obras de teatros, ¿no?, de José el soñador, donde José tiene un sueño y pareciera que ese sueño, al igual que con Caín, despierta envidias en la vida de sus hermanos. Y como vimos, la envidia carcome los huesos. Y cuando la herida que tú sientes que te rechazaron y que prefirieron a aquel hermano, la retienes más del tiempo, se vuelve rencor. Y el rencor retenido más del tiempo suficiente se vuelve amargura. Y eso sucedió con los hermanos de José. Y planearon matarlo, y como que en algún momento les cayó luz del cielo y dijeron: no lo vamos a matar, vamos a dejarlo aquí y hay que hacer parecer como que lo mataron con nuestro papá. Pero después deciden venderlo como esclavo a Egipto. ¿Te imaginas tú haciéndole eso a tu hermano? Imagínate cuánto había provocado ya la herida en su corazón, cuánto la envidia ya había carcomido sus huesos, su interior, que con una sangre fría vamos a venderlo como esclavo. Si no sanamos estas heridas, terminamos desconfiando de todos, aislándonos, cargando con amargura de por vida. Por eso esta serie de volver a confiar, porque nosotros creemos que muchos tenemos heridas que quizás nos impiden volver a confiar. Y podemos ver que hay diferentes tipos de heridas, pero todas duelen y todas afectan por igual. Todas contaminan si no las tratamos. La pregunta que nos convendría hacer es: ¿qué hacemos con ellas? Y ahí es donde entra la historia que quiero contarte hoy y la predicación que quiero compartirte esta mañana. Quiero contarte la historia de José, que tenía una herida real, una herida que fue intencional por sus hermanos, y que a través de un pasaje que vamos a leer de la palabra de Dios podamos encontrar un camino hacia el perdón, que podamos encontrar algunos principios que estoy seguro que si tú estás herido, y si no estás herido, déjame te profetizo, te van a herir, porque vivimos en un mundo caído. Quisiera decirte que no, pero te van a herir. Y si estás herido, puedas encontrar en este camino la verdad que necesitas para poder sanar y poder perdonar. He titulado esta predicación: El camino del perdón. Lo otro fue mi introducción. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, habla, Señor, a nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo.
que discierna nuestros pensamientos, Señor, que incluso pueda mostrarnos aquellas heridas que nos son ocultas, pero que siguen produciendo, Señor, amargura, rencor. No es tu deseo para nuestras vidas tener vidas con amargura, Señor. Así que yo hoy oro para que esta palabra pueda ser una palabra que nos desafíe a poder seguir este camino de perdón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Génesis capítulo 45, por favor, ¿quién trae Biblia? Génesis capítulo 45, voy a leer del versículo 1 al versículo 9. ¿Ya los tiene? ¿Quién trae Biblia? Fíjese lo que dice. Después de que pasa todo lo que les conté, que lo venden, y luego todavía existe toda una travesía mayor durante José. Le recomiendo que la lea en su casa. José es llevado a Egipto. Dios empieza a prosperar en casa de Potifar, pero la mujer ahí quería con él. Él guarda su integridad, es acusado injustamente, es llevado a la cárcel, pero en la cárcel el faraón se entera de que sabe interpretar sueños y llega a un lugar importante, el segundo abajo del faraón en el pueblo de Egipto, la nación más importante de ese tiempo. Ese es el contexto. Viene hambre a la tierra y vienen los hermanos de José sin saber qué es José. Ese es el contexto de este pasaje. Fíjate lo que dice capítulo 45, versículo 1. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Repita conmigo: y no quedó nadie con él. Guardes esas frases, Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Repita conmigo: se dio a llorar. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste a Egipto. Repita conmigo: el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá. Repita: no se entristezcan. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Para qué? Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservar los posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino ¿quién? Que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dense prisa y vayan con mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Vamos a rescatar algunas cosas que hizo José que nos marcan ese camino de perdón. ¿Ok? ¿Se recuerda las frases que repitió? El primer punto que vemos en esto del camino del perdón es que José no ventiló la ofensa en público. Dice que mandó a sacar a todos, y estando a solas con sus hermanos fue cuando empezó a hablar el tema. No ventiló la ofensa en público. Eso es lo primero que yo veo cuando llegaron sus hermanos. Los trajo a solas, sacó a las demás personas del lugar. Cuando alguien te ofende, familia, tú debieras mantener ese asunto entre tú y la persona que te ofendió. Porque mucha gente se dedica a difundir, a divulgar, y queremos que todo el mundo se entere de lo que nos hicieron. Queremos que todo el mundo se entere de la injusticia que estamos viviendo, que todo el mundo se entere la mala persona que es aquella que nos hizo daño, y lo divulgamos. Mire, hoy hasta en las redes sociales utilizamos las redes sociales para quemar y para tirar indirectas.
Pero si no, de boca en boca andamos contaminando a mucha gente y divulgando aquello que nos hizo. Pero ese no es el consejo de la palabra de Dios. Fíjate lo que dijo lo dijo Jesús y lo escribió Mateo en capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando ¿quién? Tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero ¿qué pasa que tú y yo hacemos? Alguien nos ofende, alguien nos hiere y lo primero que hacemos, ¿qué es? Ir a contarle a todo el mundo. No, yo necesito que gente se dé cuenta lo desgraciado que es esa persona. No, es que yo necesito que gente pueda entender mi dolor, pero vean también. Y como si de alguna manera buscáramos que se pongan de nuestro lado. Pero déjame decirte que rara vez eso ayuda al camino del perdón. Y tú terminas haciendo un problema chiquito, un problema grande. Mire, aquí lo hemos visto por experiencia. Conocemos detalles que si se hubieran quedado en pequeño, si se hubieran quedado entre tú y tal persona, quizás las cosas hubieran podido solucionarse de una mejor manera. Pero como vulgarmente se dice, se regó el tepache. Y yo sé que hay veces es difícil hablar con una persona, y si tú sigues leyendo este pasaje te da otras instrucciones. Y quizás tú estás viviendo una herida y tú puedes decir: híjole, Ricardo, es que ni siquiera se puede hablar con esa persona y yo no sé qué hacer con mi dolor, con mi amargura, con mi herida. Entonces no puedo involucrar a nadie. No, sí, pero yo te aconsejo que busques a la gente adecuada. Busca un consejero, busca un pastor, busca un psicólogo, busca una terapeuta, busca a alguien sabio, pero busca a alguien. Ay, no, Ricardo, es que yo tengo 30 consejeros. No, familia, necesitamos entender que para que podamos caminar hacia el perdón, necesitamos aprender a tratar las cosas a solas, entre tú y yo, entre quien me ofendió y yo y Dios. Así, muy probablemente, como dice este pasaje, vas a poder seguir ganando a tu hermano. No lo divulgues. José lo mantuvo a solas con ellos. José tenía razones para haber gritado. No solo tenía razones, tenía el público. Era el segundo que estaba al mando. Ahí había gente. Pudo haber dicho: miren, vengan para acá, hermanitos, y pararse delante del pueblo de Egipto y decir: estos desgraciados saben lo que me hicieron. Y nadie lo podía haber juzgado, porque si eran unos desgraciados. Pero si queríamos caminar hacia el perdón, necesitamos seguir el consejo y el ejemplo de José. Sacó a todos y arregló ese asunto a solas. El chisme nunca ha sanado una herida, solo la multiplica. No me conteste, pero ¿cuántos de aquí ventilaron algo que debieron haber sanado en secreto? Lo segundo que vemos en esto del camino hacia el perdón es que José expresó su emoción. Leíamos y repetíamos que José se dio a llorar a gritos, y lo oyeron. ¿Y cómo habrán sido ese llanto que dice que lo oyeron los egipcios y lo oyeron hasta la casa de Faraón? José no reprimió su dolor, familia. José lo expresó. Y muchas veces nos enseñaron que llorar es para débiles. Pero la realidad es que si tú quieres sanar tu dolor, tú necesitas aprender a expresar tu dolor. Mire, Jesús lloró. La Biblia nos relata que cuando Jesús se entera que muere su amigo Lázaro, nos dice que Jesús lloró. Llorar es reconocer que algo te dolió, y reconocerlo es el primer paso para sanarlo. Hay gente que esconde su emoción porque quiere esconder su dolor para que la gente no se dé cuenta, o como para pensar que no pasó nada. Pero eso no ayuda a sanar la herida.
Necesitas saber expresar tu dolor. Necesitas saber expresar tu emoción. Solo tú sabes lo que cargas, pero si no lo sacas, se queda como veneno en el alma. Proverbios 14, versículo 10 dice: el corazón conoce la amargura de su alma. Porque por más que quieras ocultar tus emociones, ocultar tu dolor de ti mismo, ocultar tu amargura, tu corazón sabe la amargura de tu alma. Miren, algunos es hasta evidente. ¿Han oído esa canción de viejo, cansado y sin ilusiones? Cansado, ojeroso y sin ilusiones. Flaco, porque se ve. Entonces yo no estoy sin ilusiones. Aquí no, aquí vemos varios ilusionados, ¿verdad? ¿Cuántos han cargado aquí tanto tiempo una herida que no se han permitido llorarla delante de Dios? La tercera cosa que aprendemos, familia, me voy a ir más rápido si no me va a comer el tiempo, es que perdonar no es olvidar. En esto del camino al perdón, vemos que José les dice: ustedes me vendieron a Egipto. Perdonar no es olvidar. Hay gente que ha vivido una herida y muchos dicen: es que, Ricardo, yo no puedo perdonar eso porque no lo he olvidado. Es que te estás equivocando. Perdonar no es olvidar. No, cuando tú perdonas no tiene que ver con la emoción, tiene que ver con un sentimiento. Perdón, cuando tú perdonas no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión. Tú decides perdonar. No sucede algo que se te borra el cassette y ya no te acuerdas de la herida. Perdonar es decidir perdonar. Muy probablemente muchas veces ni siquiera lo vas a sentir. Y quizás muchos no podemos perdonar porque tenemos ideas equivocadas acerca de qué es el perdón. Pero perdonar no es olvidar. José no solo expresó su emoción, José sabía cuál era su herida. Estos me vendieron, ustedes me vendieron como esclavo a Egipto. No estoy olvidando, estoy decidiendo perdonar. José no actuó como si no hubiera pasado nada, porque muchos, para ocultar nuestra herida, para no expresar nuestra emoción, queremos hacernos los fuertes y no pasó nada, ni me afectó. Pero la herida es evidente. El perdón no es negar la ofensa, es reconocerla, pero decidir no quedarte atrapado en ella, porque no podemos sanar lo que nos negamos a nombrar. El perdón no borra la herida, borra el veneno, familia. Esto que la Biblia nos enseña, hoy la ciencia lo confirma. La psicología nos dice que nombrar un trauma activa la corteza prefrontal, ayudando al cerebro a procesarlo y a reducir su carga emocional. ¿Cuántos están dispuestos a ponerle nombre a su herida? No solo necesitamos en esto del camino al perdón no ventilar la ofensa, no solo necesitamos expresar la emoción, no solo necesitamos saber que perdonar no es olvidar, también necesitamos saber que perdonar es cancelar la deuda. Fíjate lo que le dijo José a sus hermanos: no se entristezcan, ni les pese de haberme vendido acá. Perdonar, necesitamos entender que para el contexto bíblico, yo no sé cuál sea la definición que tú tienes de perdón y quién te la enseñó, pero yo quiero predicarte la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos enseña que perdonar es cancelar la deuda. Cancelar la deuda significa suelto el derecho a la venganza. Y esto es importante, familia, porque la venganza nunca se sacia. Puedes lastimar al otro, pero nunca vas a sanar tu herida así.
Cuando tú decides perdonar, lo que tú estás diciendo no es que estás olvidando, lo que tú estás haciendo es: decido cancelar la deuda que esa persona tiene contra mí que yo tengo contra ella por haberme ofendido. Mire, muchos aprendimos la importancia de esto desde chicos. ¿Se acuerdan del Chavo del 8? ¿Qué decía el Chavo del 8? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. La venganza es insaciable. Muchos no entendemos el ojo por ojo y el diente por diente, la ley del talión. Pero lo que Dios estaba intentando hacer en el Nuevo Testamento era que sucedía: me robas un ganado, y lo que sucedía antes de que existiera la ley es: entonces voy por ti, te voy a matar, desgraciado. Por un accidente le rebanabas una mano, entonces voy a ir y te voy a matar a toda tu familia. Y en el Antiguo Testamento, por querer legislar eso, existe la ley del talión, y es: no, espérense, si perdieron un ojo, vete por un ojo, no te me aloques. Si perdiste una mano, vete por una mano, no te me aloques. ¿Por qué? Porque el deseo de venganza es insaciable. Y por eso en el Nuevo Testamento somos llamados a perdonar. ¿Por qué? Porque nunca vas a poder saciar, nunca funcionó la ley del talión. Porque si no perdonamos, porque si no cancelamos la deuda, el deseo de venganza es insaciable. Alguien te hizo algo, te traicionaron, viviste una infidelidad y te trató mal y te divorcias y dices que al desgraciado se lo cargue y lo voy a ver por lo que me hizo, y si me lo llego a encontrar en la calle, le paso el carro encima. Y resulta que no controlaste tu emoción y la amargura llegó a tal, porque lo hemos escuchado y hemos visto, y le pasó el carro encima, y dices: no sufrió tanto el desgraciado, se murió bien rápido, ni sufrió. Porque el deseo de venganza es insaciable. Lo único que te puede hacer libre en esto del camino hacia el perdón es que entiendas que perdonar es cancelar la deuda. Pareciera que la venganza promete satisfacción, pero solo deja vacío. Y Pablo sabía esto, y por eso les dice a los de Éfeso: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cuántos de aquí están esperando encontrarse a alguien para echarle el carro encima? Ahora quiero hacer aquí una aclaración, familia. Perdonar no es olvidar, perdonar es cancelar la deuda. Pero quiero decirte que también hay heridas que son delitos y necesitan ser denunciados. No quiero ser insensible y quizás alguien pueda decir: híjole, Ricardo, entonces yo tengo que perdonar a aquel que abusó sexualmente de mí. Sí, lo tienes que perdonar. ¿Por qué? Por tu bien. Porque la amargura y el deseo de venganza son insaciables y te van a contaminar y vas a contaminar a otros. Pero por el bien de la sociedad, ese es un delito y necesita ser castigado. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Hay cosas que necesitan ser denunciadas para evitar que se sigan dando: abusos, violencia, fraudes. Hay heridas que son delitos y necesitan ser denunciadas. También quise hacer otra aclaración. Perdonar no significa reconciliación. Perdonar es diferente a reconciliación. Y tú te vas a dar cuenta que perdonar no siempre va a ser reconciliación. Tú estás decidiendo perdonar para que no sigas llenándote de amargura y para que tú puedas ser libre.
Pero eso no implica que la persona que te ofendió ya cambió. No estás obligado a la reconciliación. La Escritura enseña, dice, en cuanto les sea posible, busquen la paz con todos. Fíjate qué interesante las palabras que utiliza el autor. En cuanto les sea posible. Hay situaciones en que no nos es posible. ¿Nos conviene perdonar por él? No. Como lo vimos, a lo mejor él ni siquiera sabe que nos hirió, para no hacer daño a nuestro corazón, para no seguir guardando dentro de nosotros la herida. Pero perdonar no siempre es reconciliación. Tú decides perdonar por tu sanidad, pero eso no implica que la otra persona haya cambiado. Y lo siguiente a entender en este del camino al perdón es saber que perdonar es bendecir. Y esto cuesta. Esto cuesta. Porque quizás muchos habían dicho, bueno, híjole, pues ya dijiste que es una decisión, que no es olvidar, pues voy a decidir perdonarlo. Híjole, pues ya dijiste que perdonar es que cancele la deuda, pero bendecirlo, Ricardo. Otra vez, no lo digo yo. No quiero reclamaciones al final. Lo dice la Escritura. Si tú no estás de acuerdo con eso y traes tu Biblia física, por lo menos Mateo 5:44, tasajazo, la arrancas, la cortas y ya no la vuelvas a ver más en tu Biblia. No me vengas a reclamar a mí. No lo digo yo. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 44. Dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, háganles bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Sí, porque mire, muchos nos volvemos medios cristianoides y decimos, sí, yo lo perdono. Pero hay un Dios que todo lo ve. Y luego ahorita que están de moda la nueva era y todas esas doctrinas y andamos haciendo una mezcolanza de cristianismo con otras cosas, decimos, sí, yo lo perdono, pero el karma es canijo y el karma lo va a alcanzar. Eso no es perdonar según la Biblia. La Biblia dice que perdonar es bendecir. José les dijo a sus hermanos, para preservarles la vida, me puso Dios aquí. Perdonar es bendecir. Si me pueden ayudar los de la alabanza. No es orar que les caiga un rayo al que me lastimó. El perdón al que Jesús nos llama y que vemos en el camino del perdón a José es: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y yo sé que lo digo muy fácil y quizás algunos me digan, bueno, es que quizás a ti no te han hecho lo que a mí me han hecho. Quizás tú no has vivido lo que yo he vivido. Pero lo dice alguien que fue abandonado, que fue maltratado y que estando en la cruz, después de haber sido latigado, después de haber estado derramando su sangre, después de haber sido perforado en un costado, voltea al cielo y exclama esa oración y dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Sí, muy probablemente yo no tengo una herida tan grande que tú quizás puedas decir, lo dices muy fácil, Ricardo, pero no lo digo yo, lo dice Jesús, el Hijo de Dios, que no lo merecía y vivió la traición más grande que se puede vivir. Vivió uno de los tormentos más difíciles que se pueden vivir injustificadamente. Ya no tengo tiempo, pero les quería pasar un video. Hay un video en YouTube acerca de un asesino de River, no sé qué, pero mató, le pudieron meter 48 mujeres que mató, pero él declaró que eran 80 y tantas. Y se ve el juicio, cómo vienen los testigos y empiezan a decirle:
desgraciado, ojalá te pudras en el infierno, maldito, no mereces vivir. Padre tras padre en el jurado, puedes ver el video, se ve como padre tras padre se sube al estrado y le dice: eres un desgraciado, ojalá te mueras, ojalá te refundas, ojalá te den pena de muerte. Así padre tras padre, hasta que se para un padre gordito, barbón, véanlo, se los recomiendo el video. Y mientras todos le decían cosa tras cosa, él parecía así inmóvil, escuchando. Y en eso se para un hombre viejito y le dice: yo creo en Dios. Y voltea y le dice: y tú has hecho que me sea muy difícil seguir lo que me pide Dios. Le dice: pero te perdono por haber matado a mi hija. Y en ese momento al asesino se le rozan los ojos, porque el perdón tiende a desarmar a las personas, familia. Y el último punto que vemos en el camino de José es que José encontró propósito a su herida. José terminó diciendo: no me enviaron ustedes acá, sino Dios. Dios cumplió su destino en mi vida a través de esto. Y esto es importante, porque quizás a través de tu ofensa, del daño, de la herida, del proceso del dolor que has pasado, Dios lo quiere usar para llevarte a algún destino. Pero mientras tú sigas guardando el dolor, vas a vivir muy por debajo de aquello a lo cual Dios te llamó. Pero cuando tú perdonas, Dios te va a ayudar a levantarte y a poder cumplir tu destino. El perdón no solo te libera, te hace ver que es parte del plan de Dios para cumplir tu destino. Ya no eres una víctima, ahora eres testigo de cómo Dios transforma el mal en bien. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Uno de los sobrevivientes del Holocausto, un psicólogo, un psiquiatra, Viktor Frankl, él dice que encontrar un propósito en el sufrimiento es lo que le permite a una persona sobrevivir, pero incluso crecer después del trauma. Este hombre vivió el Holocausto. Este hombre estuvo en esos campos de exterminio y logró ser rescatado, y dentro de sus estudios de la logoterapia él termina haciendo esto que la Biblia ya enseña a través de José. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera amargado, familia? ¿Qué hubiera pasado si José hubiera dicho: esto que me hicieron a mis hermanos no tiene perdón? Dios, ¿por qué lo permitiste? Nunca hubiera llegado al lugar que Dios le permitió llegar, porque la amargura, la falta de perdón impide que cumplamos el propósito para el cual Dios nos creó. Es importante que entendamos esto de volver a confiar. Decidimos este tema porque entendemos que hay muchos heridos. Mire, yo le decía, mayormente somos una iglesia que vienen gente de otras iglesias, y muchos vienen heridos de otras congregaciones, y me ha tocado ver que hay gente que está medio rejega, como medio, ¿cuál podría ser la palabra? Medio arisca, y es comprendible. Hay gente que venimos de heridas, y es importante que sanemos nuestras heridas, porque necesitamos volver a confiar, porque hay propósito de Dios para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y algunas heridas que pudieron haber sido causadas en tu vida te pueden estar impidiendo vivir el propósito para el cual Dios te creó. Y es importante que hoy puedas irte con este camino, con esta enseñanza, con este ejemplo de José, y puedas caminar el camino del perdón. Y si no te quedó claro con todo esto que te hablé, quiero terminar diciéndote que hay un peligro en no perdonar. Ya no me va a alcanzar el tiempo, pero ponte de pie. Hay un peligro con no perdonar, y Jesús contó algo para ejemplificarlo. Jesús contó una parábola que se encuentra en Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Y Jesús dijo que había un rey que tenía un siervo que le debía 10,000 talentos, y fue para decirle:
mandó a su gente para cobrarle. Total que este siervo imploró perdón y le dijo: perdóname, no tengo para pagarlos. Y el rey fue movido a misericordia y tuvo gracia sobre este siervo y le dijo: te perdono tu deuda. Pero dice la escritura, y Jesús contó que salió este siervo de la presencia del rey y se encontró con uno que le debía mucho menos de que lo que le acababan de perdonar. Y fue y le dijo: págame. Y no le quiso pagar y mandó verdugos y mandó que lo metieran a la cárcel. Gente que se había enterado van con el rey y le cuentan lo que sucedió. Y el rey manda a llamar a este siervo y le dice: oye, desgraciado, te acabo de perdonar una gran deuda y tú no pudiste perdonar a aquel que te debe poquito. ¿Y sabes qué dice la escritura? Que le dijo: vayan los verdugos por él y métanlo preso. Y muy probablemente tortúrenlo, porque dice: hasta que pague todo lo que debe. En ese tiempo se pagaba con tortura, pues porque preso, ¿cómo ibas a pagar? Y lo está contando Jesús. ¿Y sabes qué termina diciendo Jesús después de contar esta parábola? Así le va a hacer mi Padre a todos los que no decidan perdonar sus ofensas. Es importante entender esto del perdón. Mire, cierre sus ojos. Yo no quiero minimizar la herida de nadie. Yo sé que hay muchos que ni siquiera tenemos el valor para reconocer la herida. Pero hoy necesitamos entender que una herida retenida más del tiempo suficiente produce rencor, y que un rencor retenido más del tiempo suficiente produce amargura. Y Hebreos dice que una amargura nos impide seguir recibiendo la gracia de Dios, y que no solo eso, terminamos contaminando a los demás. Dios quiere sanar tu herida, y el paso para que Dios sane tu herida es que tú decidas perdonar. Y hoy te mostré que hay tipos diferentes de heridas, pero todas pueden ser sanadas por este camino. Tu dolor es real, tu herida es real, pero por tu bien, para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, necesitas perdonar. Y yo quiero orar para que el abrazo de Dios, para que la gracia de Dios pueda venir por tu vida y puedas saber que Dios te consuela. Dice la escritura que cercano está a Él a los quebrantados de corazón. Y si tú has sufrido una herida fuerte, hoy quiero decirte que Dios está cercano a ti. Y que si hoy puede venir a tu mente esa persona que te ofendió o por el cual tú te sientes herido, hoy quiero motivarte, inspirarte, pedirte que te decidas a perdonar. Ricardo, pero no lo siento. No importa, decídete. El perdón no es una emoción, es una decisión. Decídete a perdonarlo. Hay gente aquí que tiene que perdonar a sus padres. Hay gente que aquí no puede vivir su paternidad de una manera correcta porque no ha perdonado a sus padres. Hay gente que aquí tiene que perdonar a su esposo. Hay gente aquí que tiene que perdonar a su esposa, y que no pueden vivir la bendición del matrimonio porque siguen guardando esas heridas en sus corazones. Y hoy necesitas decidirte a perdonar. Mire, hay gente aquí que necesita perdonar a Dios, y no porque Dios te haya hecho algo, porque tú creíste que debía haber actuado de tal forma y no actuó. Y muchos de aquí están heridos con Dios, porque Dios, ¿por qué permitiste que pasara eso? ¿Por qué mamá tuvo que morir así? ¿Por qué papá se tuvo que haber ido? ¿Por qué lo permitiste? Algo así le pasó a Juan el Bautista, y Jesús le tiene que mandar a decir: Juan, ten cuidado, no te tropieces conmigo. Hoy decide perdonar a aquel que te hirió. Padre, hoy oro para que cada persona que está aquí, Señor,
no deje de alcanzar la gracia de Dios porque amargura haya brotado en su corazón, sino que cada herida que todos los que estamos aquí hayamos vivido, podamos transitarla por el camino del perdón. Y que cada uno de los que estamos aquí decidamos perdonar. Y que aún, Señor, podamos encontrar propósito en nuestra herida y saber, Señor, que tus planes hacia nosotros son de bien y no de mal. Yo bendigo a cada persona que está aquí. Yo bendigo, Señor, aún, Señor, al que no tiene, Señor, aún todavía el deseo de perdonar. Yo te pido que estés obrando tú en su corazón, Señor, y que tu palabra pueda ser revelada en el nombre de Cristo Jesús. Amén.